Bienvenidos y bienvenidas a Historias que marcan conductas. Nosotras somos Karen Vanessa Ríos Cárdenas y Valentina Orrego. Y en este podcast hablamos de cómo las experiencias de vida influyen en la forma en la que las personas piensan, sienten y actúan. En este episodio vamos a analizar una historia tomada de los relatos del libro Si hay futuro, si hay verdad, de la Comisión de la Verdad, que fue publicado y presentado oficialmente el 28 de junio del 2022. Es una publicación de varios tomos que resume más de 4 años de investigación sobre el conflicto armado colombiano. Este relato se llama Papi, no te lleves esta bicicleta. Lo haremos desde la psicología conductual, usando ideas del condicionamiento clásico y operante, pero explicándolo de una forma más sencilla. La idea es entender cómo un hecho violento puede marcar el comportamiento de un niño y cómo esas conductas se aprenden y se mantienen con el tiempo. Ahora bien, la historia que vamos a analizar es la de Javier, un niño de 11 años que llevaba una vida normal para su edad. Jugaba, salía y era muy hábil en las relaciones interpersonales y compartía claramente con su familia. Pero todo cambia cuando ocurre un hecho violento relacionado con el conflicto armado. Desde ese momento, Javier empieza a comportarse de una manera distinta, respondiendo a los estímulos de su entorno. Desde la psicología conductual, entendemos que estos cambios no aparecen de la nada, sino que están relacionados con lo que vivió y cómo su realidad fue impactada. Vamos a evaluar dos conductas problemas que nos plantea este relato. La primera es la habitación del entorno y de actividades. Después del hecho, Javier deja de salir y prefiere quedarse en casa. En otras palabras, Javier evita todo lo que le recuerde a lo que pasó. Desde el condicionamiento clásico, actividades que antes eran normales o agradables como salir o jugar se asocian con el miedo. Y desde el condicionamiento operante, evitar salir le ayuda a sentirse un poco más tranquilo, más seguro, así que esa conducta se mantiene porque le reduce su malestar. La segunda conducta problema que vamos a evaluar el día de hoy es una culpa constante. Javier también empieza a decir con frecuencia que todo fue su culpa porque no le hizo caso a su madre. Y por sus acciones enfrenta grandes consecuencias como la pérdida del embarazo de ella. En palabras simples, Javier se culpa constantemente por lo que ocurrió. Esta culpa aparece porque el recuerdo del evento se asocia con la tristeza y el dolor. Además, cuando Javier expresa la culpa, suele recibir un consuelo o atención, lo que hace que esta forma de expresar se repita aunque le haga daño emocionalmente. Perfecto, vale. Así como acabas de mencionar de las dos conductas, bueno, ahora voy a hablar desde un análisis psicológico y conductual de las conductas problema de Javier. Bueno, la primera conducta es evitación del entorno y de las actividades. Va desde el enfoque de condicionamiento clásico como respuesta al trauma. Bueno, en el relato, Javier crece en un contexto donde el miedo no es ocasional, sino permanente. No se trata de un evento aislado, sino de una vida atravesada por amenaza constante. Hombres armados, gritos, persecuciones, desapariciones, disparos, silencios obligados y muerte. Desde la psicología del aprendizaje, esta experiencia se comprende claramente a través de el condicionamiento clásico. Javier aprende sin que nadie se lo enseñe con palabras, que salir de la casa puede significar morir, caminar por el pueblo es peligroso, estar visible es exponerse, confiar es arriesgarse. Bueno, es de un análisis técnico, el estímulo incondicionado se presenta en presencia de grupos armados, amenazas, violencia y muerte. Respuestas incondicionadas. Da desde el miedo intenso, pánico, paralización y angustia. Estímulo condicionado. Se enfoca al salir de la casa, ver personas armadas, escuchar ruidos, lugares abiertos. Y desde la respuesta condicionada va desde la habitación, encierro,
hipervigilancia, necesidad de esconderse. Bueno, Javier no evita porque quiera, evita porque su cuerpo aprendió que sobrevivir era esconderse. La evitación es convertirse en una forma de autoprotección desde la amígdala cerebral. Bueno, acá quiero hacer como un paréntesis de hablar un poco más profundo desde la psicología, qué es lo que le pasa constantemente a Javier. Bueno, la amígdala cerebral es el punto de partida de la reacción del miedo. Esta estructura detecta el peligro y envía señales al hipotálamo, que desencadenan la respuesta física, mientras la corteza prefrontal analiza la situación y decide si la amenaza es real. Bueno, la evitación se convierte en una forma de autoprotección, ¿cierto? La amígdala cerebral aprende que no salir reduce el peligro y por lo tanto refuerza esa conducta. Cada vez que evita, su ansiedad disminuye momentáneamente y ese alivio fortalece el comportamiento. Desde la psicología del trauma, esto se relaciona con hipervigilancia, respuesta de huida, aprendizaje por miedo, memoria emocional persistente. El miedo no se volvió parte de su forma de estar en el mundo. Perdón, se volvió parte de su forma de estar en el mundo. Bueno, ahora voy a hablar desde la conducta, de la segunda conducta, que es culpa constante y autoacusación. Desde el enfoque de condicionamiento operante, refuerzo negativo. Una de las partes más dolorosas del relato es cuando Javier, ya adulto, dice que su culpa por la muerte de su hermana, por haber seguido ese día, por haber tomado la bicicleta, por haber desobedecido. Aquí no es que estamos frente a una culpa racional, sino frente a una culpa aprendida emocionalmente. Desde el condicionamiento operandi, esta conducta se mantiene porque cumple una función psicológica muy clara. Conducta, verbalización de culpa, que él dice, si no hubiera ido o fue mi culpa. Antecedente, recuerdo del hecho traumático donde dolor por la pérdida, sufrimiento familiar y las consecuencias, disminución momentánea de las angustias y hay un refuerzo negativo constante. ¿Por qué la culpa se mantiene? Porque la culpa le da dolor a una explicación. Aceptar aceptar que la violencia fue arbitraria, injusta e inevitable es demasiado angustiante. Entonces la mente hace algo muy humano, prefiere sentirse culpable antes que impotente. Si fue mi culpa, entonces había algo que podría hacer. Si fue, si yo causé esto, entonces el mundo no es tan caótico. La culpa funciona como una ilusión del control. Bueno, Javier carga una culpa que no le corresponde porque era un niño, no eligió la guerra, no eligió la violencia, no eligió el dolor de su madre, pero su mente busca sentido. Convirtió el trauma en autorreproche. Esto es muy común en víctimas de conflicto armado, especialmente en niños, quienes tienden a internalizar la responsabilidad de lo que ocurre a su alrededor. Bueno, la relación entre estas ambas conductas, estas dos conductas están profundamente conectadas. La evitación lo protege del mundo externo, la culpa lo castiga internamente. Ambas no son respuestas aprendidas en un contexto donde no había control, como lo he repetido muchas veces, no había seguridad, no había garantías, no había futuro claro. Son conductas que nacen del miedo, pero también del amor, donde el deseo de proteger a otros y de la necesidad de encontrar sentido al dolor.
Bueno, esto nos deja una reflexión que el caso de Javier nos muestra que la violencia no termina cuando cesan los disparos, continúa en la memoria, en el cuerpo y en la manera de entender la vida. Desde el análisis psicológico, sus conductas no son fallas personales, sino respuestas aprendidas para sobrevivir. Comprender esto no solo nos permite analizar el comportamiento, sino también humanizar el dolor que quienes han vivido la guerra y empatizar. Este, Entonces, podemos decir, como una gran reflexión y un aporte que hago a este gran tema, em, es que nos muestra que detrás de muchas conductas hay una historia de dolor que no siempre se ve. Por eso, más que juzgar, es importante comprender cómo se sí, aprenden estos comportamientos y cómo pueden exacto. cambiarse con apoyo y acompañamiento adecuado. Este relato tomado del libro Hay futuro si hay verdad, de la Comisión de la Verdad, nos recuerda que el conflicto armado no solo deja consecuencias físicas y emocionales, sino también profundas huellas en la conducta de los individuos expuestos a estas experiencias. Gracias por escucharnos. Esto fue Historias que marcan conductas.